El mercado de fichajes de enero finalizó con muchísimos movimientos interesantes, pero hubo algunos que no se pudieron llevar a cabo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a repasar algunos de los fichajes que pudieron ser y no fueron en este mercado de enero. Lo cierto es que se habla mucho normalmente de los fichajes que se dan, de cómo se refuerzan los equipos, de cómo llegan algunas estrellas a competiciones mucho más exigentes y que nos van a regalar momentos futbolísticos interesantes, jugadores a seguir, equipos que se refuerzan y que pueden mejorar en esta temporada. Pero pocas veces hablamos de aquellos equipos que no han podido incorporar alguna de las estrellas que tenían pensadas, o algunos de esos jugadores que se han quedado con la miel en los labios a la hora de fichar por un equipo mucho más grande o que les daba más oportunidades de jugar regularmente. Esto no es algo nuevo, lo hemos visto en multitud de mercados, en multitud de años, en multitud de ocasiones, jugadores que han pedido su traspaso, jugadores que necesitaban salir para tener minutos, incluso antes de grandes competiciones internacionales, esos jugadores hacían fuerza para intentar tener esos minutos que les garantizaran su puesto en la selección nacional. Lo cierto es que después del Mundial ha habido muchos jugadores que han intentado aprovechar el buen tirón, aprovechar ese buen momento para salir de sus realidades, unas realidades que en muchos casos no les permitían brillar cada fin de semana. Así que vamos a repasar 5 de esos fichajes, 5 de esos nombres que en este mercado de enero de 2023 no han podido terminar donde querían. Bien porque ha habido desavenencias económicas, de contrato, de momento, incluso de fecha, porque recordemos el fichaje de Giovanni Cabral, un jugador que estaba prácticamente hecho por el Real Valladolid y que no ha entrado en tiempo. De hecho, yo tenía un vídeo preparado que nunca verá la luz, y lo cierto es que ha habido muchos movimientos de ese tipo y nos vamos a centrar en 5, nombres que no han llegado a los clubes que deseaban o que no han podido ser incorporados por direcciones deportivas. Y antes de empezar, como siempre, os sugiero que os suscribáis, os sugiero que estéis por aquí siempre para estar atentos a todo lo que voy subiendo, a todos los vídeos que voy subiendo al canal, y por supuesto que me deis like si os gusta el contenido, que dejéis en comentarios vuestras sugerencias, todo lo que queráis, porque yo estoy encantado de leeros y de responder a todas las cosas que me vayáis dejando por ahí. Así que, sin extenderme mucho más, vamos allá con esos 5 nombres que no han podido ser en este mercado de enero. Bueno, el primero de todos va a ser Hakim Ziyech. El caso es que el jugador marroquí que brilló en el Mundial de Qatar 2022, sí que es cierto que parecía poder ser una estrella que no terminó siendo dentro de Marruecos, dentro de esa Marruecos de Regragui. Sí que es cierto que fue uno de los nombres fundamentales de esa selección sin llegar a brillar en exceso, pero sí que es un jugador que durante bastantes temporadas ha estado coqueteando con la posibilidad de salir del Chelsea. Llegó precisamente al equipo londinense como un jugador interesante para ser una de las puntas de lanza del equipo inglés, y no ha terminado calando, no ha terminado siendo el futbolista que se esperaba dentro del equipo blue. Lo cierto es que ya llevábamos un par de mercados esperando que Ziyech pudiera dar un paso fuera, que pudiera buscar un nuevo reto, y parecía que en este mercado de enero, después de ese Mundial, ya sabemos que el Mundial muchas veces mueve muchísimo estos fichajes, lo cierto es que el Paris Saint-Germain se interesó en hacerse con sus servicios y el Chelsea parecía estar de acuerdo con este movimiento. Incluso Hakim Ziyech estaba en París esperando la respuesta de su club, hizo el control médico, hizo todos los papeles que tenía que hacer en las propias oficinas del Paris Saint-Germain, y mientras almorzaba veía cómo pasaba el tiempo, cómo pasaban las horas reglamentarias para ese fichaje, y no se terminó produciendo. Hasta en 3 ocasiones el Chelsea mandó papeles que no correspondían a la necesidad de la Liga Profesional de Fútbol francesa, y eso propició que tanto el Paris Saint-Germain como el propio jugador estuvieran claramente enfadados con el proceder de la dirección deportiva del Chelsea, con la administración del equipo londinense. Un fichaje que se va por la alcantarilla y que tendrá que tener a un Hakim Ziyech todavía en la disciplina del Chelsea, todavía con Graham Potter,
y el resto de la plantilla, sabiendo además que no va a ser un jugador importante dentro de los planes del futuro a corto plazo del Chelsea. El siguiente nombre sí que tiene un poquito de interés por el hecho de que se ha parecido un poco a ese fichaje de Giovane Cabral que no ha terminado entrando en plazo. Lo cierto es que no es la primera vez que esto pasa, no es la primera vez que los plazos son los que determinan que un jugador no termine llegando, porque toda la documentación llegue un segundo después del cierre de mercado. La FIFA con eso es súper restrictiva y ha sido el caso de Julián Araujo, un lateral derecho mexicano que juega en la MLS y que no ha podido firmar por el FC Barcelona. Parecía un fichaje que tenía muy claro la entidad catalana, que tenía muy claro el conjunto azulgrana, parecía que se quería reforzar ese lateral diestro y lo cierto es que LA Galaxy y FC Barcelona no han conseguido tener los papeles necesarios antes del cierre de mercado. Parecía un hecho que Julián Araujo llegara al FC Barcelona, parecía que Xavi y todo lo que componía la dirección deportiva habían cerrado esa cesión hasta final de temporada y posibilidad de compra, pero no llegaron los papeles a tiempo, no estuvo formalizado antes del cierre de mercado y es uno de esos fichajes que no se cerraron en las últimas horas de mercado. Lo cierto es que cogió mucha fuerza, sobre todo en las últimas horas de ese día 31 de enero, cogió muchísima fuerza y se empezó a oír como algo muy serio. Es verdad que hubo otros fichajes que bailaron en la Liga Española y en particular con el FC Barcelona que no se terminaron de concretar y que se fueron diluyendo, pero el de Julián Araujo la verdad es que se escuchó mucho antes del cierre de mercado y parece que fue un problema de papeles, que fue un problema de tiempo el que motivó que Julián Araujo ahora mismo no sea futbolista del FC Barcelona. Bueno, este es uno de los más famosos, de los más llamativos, de los que más se ha hablado y por cierto creo que es uno de los que menos sabemos en cuanto a las razones que han motivado que Isco no llegara al Union Berlin. Lo cierto es que se ha hablado desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, de las posibilidades que hicieran que Isco no fuera jugador del Union. Vamos a intentar resumirlo todo porque ciertamente se ha hablado bastante, no se ha llegado a ninguna conclusión clara, ni a quién fue realmente el culpable o quién cambió las condiciones o quién movió ese acuerdo, pero parecía todo hecho. De hecho, el propio jugador estaba en Berlín, había hecho un examen médico, todo estaba correcto y cuando se iba a producir la firma parece que alguna de las partes quiso cambiar algunas condiciones. Lo cierto es que el Union Berlin tenía previsto hacer alguna baja en este mercado de enero y que eso le hiciera sitio, tanto económica como competitivamente, a Isco dentro del plantel de Urs Fischer. Eso no se produjo, eso no se pudo hacer y realmente cambiaron algunas de las condiciones más importantes dentro de su contrato, especialmente en relación a la Europa League. Isco no podía ser inscrito en la Europa League, puesto que no había plazas para él, y esto obviamente propició que el jugador viera con otros ojos el acuerdo. Esto, según cuentan, según se ha comentado, según se rumorea, hace que Isco pida más dinero o que cambie las condiciones económicas dentro de ese contrato, a lo que el Union Berlin se niega rotundamente, aludiendo a que ya se había llegado a un acuerdo económico y que no entendían que se tuviera que mover. Por lo tanto, pudo ser esa la razón, ese cambio de condiciones que evitó que el Union Berlin firmara a Isco, un jugador que ya sabemos ha tenido una carrera espléndida en varios clubes, pero que lleva viviendo algunas temporadas en las que prácticamente no ha contado para el Real Madrid, no ha tenido suerte en los siguientes destinos, empezando por el Sevilla, con el que ha rescindido el contrato. Lo cierto es que se ha ido evaporando esa calidad futbolística que sí le vimos en los inicios de esa carrera en el conjunto madridista y por supuesto en el Málaga Club de Fútbol. Un fichaje que era bastante interesante, por lo llamativo sobre todo, porque Union Berlin es uno de los equipos más llamativos e interesantes de la Bundesliga en esta 22-23 y que por supuesto que firmara a un jugador como Isco era algo bastante relevante. El siguiente nombre, lo cierto es que se quedó sin ir a cualquiera de los equipos que lo querían. Se dice que el Chelsea también hizo varias ofertas al Brighton y no terminaron llegando a buen puerto. Se dice que el Arsenal fue el equipo que más apoyó la posibilidad de que Moisés Caicedo formara parte ya desde enero del conjunto Gunner, pero lo cierto es que el Brighton se ha cerrado en banda con Moisés Caicedo. Tenía muy claro que no quería restar a De Zerbi
todas las posibilidades que tuviera dentro de esta temporada y que un jugador de este calado, de estas características, de esta calidad y de la proyección futura no iba a salir a mitad de temporada. Por lo tanto, el Brighton se cerró en banda ante todas las posibilidades de sacar al jugador de la entidad de las gaviotas. Y eso, bueno, yo creo que es algo que refuerza que el Brighton Hove Albion ahora mismo, y sobre todo por los resultados que está consiguiendo de Cherby, por lo que ya arrastraba de la época de Graham Potter, afirma que es un proyecto de continuidad, de largo plazo, que piensa en los resultados y que sobre todo piensa en hacer negocios atendiendo sobre todo a sus necesidades y a su particularidad y a su conjunto de plantilla. Es cierto que si hubieran vendido a Moisés Caicedo no hubieran tenido un reemplazo de la misma categoría o no hubieran podido ir al mercado. Por lo tanto, creo que esto refuerza que el Brighton está empezando a pensar como un equipo ya de un calado importante. No solo se refuerza la idea de que es un equipo que con resultados está hablando en esta Premier League, sino que también a nivel administrativo tiene las cosas muy muy claras. Y bueno, vamos con el último nombre, un nombre que resultó curioso en muchas esferas de este mercado de fichajes. Creo que el FC Barcelona fue a por Soufiane Amrabat sabiendo que era una posibilidad interesante dentro de la posibilidad de fichar a este jugador. El mercado de enero se había convertido en una posibilidad que le diera ventaja sobre otros equipos que en verano probablemente pregunten por el jugador marroquí. Ha sido una de las grandes estrellas de este Mundial de Qatar 2022, un futbolista que ha brillado en todos los partidos de Marruecos, un futbolista que ha sido esencial en el plan de Regragui. Yo no sé qué encaje podría tener en un equipo como el Barcelona. Lo cierto es que en la Fiorentina no ha brillado tanto como le hemos visto en el Mundial de Qatar, pero bueno, parece que ha habido muchos acercamientos en torno al jugador de la Fiorentina, en torno a la posibilidad de que Xavi tuviera ya desde enero a Soufiane Amrabat dentro de la plantilla, y se enfrió el tema, sobre todo llegando a esas horas clave del día 31, se enfrió la posibilidad. Parece que el acuerdo económico estaba lejos de estar cercano y parecía que el Barcelona no tenía el suficiente activo para cometer una operación de compra el mismo enero, y que esa posibilidad de que se pagara a plazos o ya proyectado al mercado de verano no era algo que agradara del todo a la Fiorentina. Y bueno, dicho esto y habiendo visto estos 5 fichajes, yo os pido que dejéis en comentarios algunos de los que no hayan llegado, que os parezcan importantes, que os parezcan interesantes, que podría haber tocado en este vídeo, pero quiero que me los contéis vosotros. Estos son los míos, estos son los que me han parecido interesantes a mí de este mercado de enero, de esos fichajes que no se han producido, pero quiero que me dejéis vosotros los vuestros. Así que nada más, espero que os haya gustado este mini resumen de los 5 fichajes que no llegaron jamás a los equipos que los pretendían en enero de 2023. Si no os habéis suscrito, suscribíos, y si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dadle like, porque me ayudáis a que esta comunidad se haga cada vez más grande y que llegue cada vez a más gente. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.